un paro nacional los docentes porque están pidiendo mejores condiciones salariales. La pregunta que nos hacemos es ¿en qué lugar quedan los chicos en su derecho a estudiar y en su derecho a comenzar las clases como corresponde, ¿no? Sí, los chicos, la familia entera, ¿no? Porque se ve involucrada en una situación donde uno siempre se arma esa rutina, los chicos no pueden ir al colegio porque los docentes están de paro y al mismo tiempo los padres ¿qué hacen, no? Si tienen que ir a trabajar y demás, y es bastante complicado. Y después, bueno, los resultados que ya sabemos cuando se dan a conocer los números de las pruebas a aprender, por ejemplo, o diferentes pruebas y estudios que se dan a conocer cuando los estudiantes no alcanzan un nivel superior, por ejemplo, en lectura, en comprensión, en matemática, y claramente después se ve afectado, por supuesto, los conocimientos de tantos alumnos. Ya estamos en comunicación con Joaquín Gardel, de Padres Organizados, para hablar sobre esta situación que aqueja a tantas familias en una actualidad donde los docentes reclaman por lo suyo, pero al mismo tiempo los padres y los niños se ven afectados por los paros. Gracias, Joaquín, por estar con nosotros. Nahuel Crescenzo de L. Martínez lo saluda. Bienvenido. Hola chicos, ¿cómo andan? Hola. Muchas gracias por contactarme. Bien, gracias a vos, Joaquín. ¿Cómo se organizan frente a un nuevo año lectivo, frente a todo lo que sucede, por un lado, los docentes y su reclamo, y por el otro lado, ustedes que están en el medio, y sobre todo los chicos, ¿no?, que pagan las consecuencias de no poder ir a estudiar? Bueno, yo recién los escuchaba a ustedes hablando y pensaba en el comienzo del año pasado, que fue un año que no tuvo tantos paros, o por lo menos no paros de UTEBA así, o de la CETERA, pero sí, si ustedes se acuerdan, hubo una ola de calor grande. Sí. En la provincia de Buenos Aires y en muchos lugares de Argentina, de la República Argentina, y también fue un inicio medio raro, y eso es algo que una constante, digamos, de las clases. Digo, también estuvo la ola del frío en su momento. Nosotros a lo que vemos es, o sea, lo vemos con preocupación más que nada, que en líneas generales no se tiene conciencia de la pérdida del tiempo escolar. Pasa mucho, y nosotros somos muy conscientes de eso, claramente después de la pandemia, en el cual vimos que parecía como que no daba lo mismo volver o no volver a la presencialidad, y a partir de ese momento empezamos a entender que, bueno, que era necesario tener esto, ¿no? O sea, el tiempo escolar, tenerlo como que, bueno, es algo que no vuelve. O sea, si vos lo perdés, no vuelve. Y pasa mucho en nuestra educación hoy en día que, digamos, se setea un calendario escolar, ¿sí?, que en este caso es de 190 días, siempre históricamente fue de 180, digamos, por el tema de la pandemia, luego se sumaron 10 días más, pero en la práctica, digamos, no llegamos, bueno, muchas escuelas no llegan, digamos, ni a 140, pero el grueso de las provincias no llega ni a cumplirlo, o sea, Claro. En la totalidad de las escuelas, claramente, pero digo, yo pensaba también el año pasado, el calendario educativo decía que tenían que terminar las clases el 27, por lo menos acá en Provincia de Buenos Aires, Sí. que tenían que terminar las clases el 27 de diciembre. Nadie en su sano juicio mandó sus hijos hasta ese momento, porque estábamos todos festejando, con lo cual también desde el punto de partida el calendario está como planteado raro, por así decirlo, ¿no? O sea, así que pasa esas cosas. Sí, como que se buscan dar este tipo de títulos por una cuestión mediática, también eso influye mucho en las familias o en el electorado. El año pasado era un año electoral. Por otro lado, quería preguntarte la diferenciación entre educación pública y privada. Lamentablemente los chicos que van a educación pública se exponen a estos paros y automáticamente ellos no pueden ir a clases contra sus pares, sus otros compañeritos que quizás sí pueden hacerlo en colegios privados, ¿no? Bueno, eso es una constante y es de los últimos tiempos, es casi básico de los últimos tiempos. Por eso la pandemia, digamos, en cierta manera igualaba, digamos, que ni los privados ni los de gestión estatal podían ir a clases. Ahora, lo que vos marcás es cierto, y un poco es como que quedó como una máxima en la cual la gente básicamente lo que termina pasando es que se cambia a la gestión privada. Los padres cambian a sus hijos a la gestión privada, Claro. básicamente para tener clases. O sea, Claro. no porque el contenido
sea diferencial en una educación en otro. Digo, básicamente se hace hincapié en eso, en que, bueno, que tengas todos los días calendario escolar. Yendo digamos, al tema particularmente de esta situación de paros, en líneas generales en Provincia de Buenos Aires se da como una situación en la cual hay los privados, no hay paros en los privados, lo mismo Claro. que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Digo, en líneas generales en Argentina, en todo el país pasa eso. Yendo, por ejemplo, a Santa Fe, que en este momento están en paro provincial, digamos, el acatamiento suele ser en los privados bastante más grande que en el resto de las provincias, con lo cual parecería que el privado está exento, pero no siempre es así. Joaquín estaba mirando sus redes sociales de padres organizados. Están llevando adelante una movida también muy importante para que los papás puedan denunciar a aquellos colegios o establecimientos. Igualmente, corregime o informame, por supuesto, de esa movida que están haciendo, de los que justamente no tienen días de clases completos. ¿Cómo es eso? Uno ingresa a tus redes sociales, puede llenar el formulario. Contanos un poquito de qué se trata, porque tal vez hay varias familias del otro lado que se quisieran sumar. Está muy bien y estaría buenísimo que la gente se sume. A ver, básicamente cuento un poco el génesis de esto. Nosotros el año pasado, te diría que a finales de 2022, el grupo de Neuquén empezó a hacer unos calendarios, digamos, que empezaban como con la vuelta a clases, ¿sí? la normalización total del tema de los protocolos en ese momento, y empezaban a ver, bueno, que no todos los días habían clases, de hecho muchísimos días no había, en esa jurisdicción, en Neuquén, y a partir de eso nosotros, Neuquén siguió haciéndolo el año pasado, en 2023, y nosotros se nos ocurrió en Provincia de Buenos Aires también empezar a plantearlo, pero era la verdad que era un trabajo casi artesanal de que los padres nos contactasen y empezar a hacer esos calendarios en los cuales nosotros poníamos los colorcitos rojo, amarillo, verde, sí, de acuerdo a si tenían normalidad escolar, digamos, sería el color verde, el amarillo y el rojo, digamos, como que no había ninguna actividad. A partir del año pasado dijimos, bueno, que podemos simplificar eso y hacer un formulario que sea para todo el país, y bueno, y lo llevamos a nivel federal. Entonces, a partir de este ciclo lectivo, se nos ocurrió hacer esta campaña que se llama Otra vez tus hijos no tienen clases, que básicamente, digamos, ahora coincide con este reclamo docente y los paros, pero básicamente, si uno entra al formulario, la idea es reportar los días que se pierden en el calendario, o sea, que cada uno de tus hijos pierde en el calendario, y las causas. Claro. Y las causas en particular, hoy son los paros docentes, pero mañana tranquilamente, como decía al principio de la nota, pueden ser la ola de calor, claro, que no haya luz, como fue el año pasado, no haya luz, agua, ventiladores, o lo que fuese, digo. Sí. Entonces, en ese sentido, el formulario trata de abarcar un montón de razones, un montón de causas, y quizás haya otras que no estamos viendo, y en todo caso está bueno siempre que los pongan en el comentario al final, para poder corregirlo y para poder seguir ampliando un poco digamos, las diversas causas por las cuales se pierden días de clases. Y paradójicamente, otro factor que se agrega, no de ahora, sino ya desde hace 2 años, cuando la inflación empezó a subir cada vez más, con más fuerza, muchas familias dejaron de mandar a sus chicos a colegios privados para ir a la educación pública. Entonces ahí se da ese panorama, ¿no? De que, bueno, no puedo pagarlo, lo mando a una escuela pública y me enfrento con un montón de cuestiones que afectan también la vida cotidiana de toda la familia. Bueno, lo decís muy bien. Digamos, nosotros encontramos estas dos tendencias, ¿no? Por un lado, la tendencia de padres que dicen, bueno, yo quiero que mis hijos tengan clase, entonces trato de salgo del sistema estatal y voy a buscar en la privada, digamos, esa continuidad pedagógica. Pero por otro lado, las familias digamos, que ven que sus recursos bajan y dicen, bueno, ¿qué hago? No puedo bancar esto, no puedo bancar esta economía, entonces tengo que cortar por algún lado, y quizás eligen la escuela privada. Entonces, es un doble juego. Yo particularmente no tengo los datos, probablemente AIEMPA los tenga, digamos, las asociaciones de colegios privados, ADEPRO, etcétera. Sí. Pero digo, constantemente, digamos, desde la pandemia para acá, vemos todo este juego, y de repente hubo un mes
aumenta las familias que huyen a la privada o al revés, digamos. Claro. Entonces, es como un drama hasta que esta situación, digamos, de inflación se calme, digamos, va a seguir siendo un problema para todas las familias que incluso para la de, digamos, la de ingresos altos, digamos, claro, ¿no? Que pagan los colegios caros, sí. Digo, sigue siendo un problema. De hecho, el año pasado hubo un problema con el tema de las matrículas a final de año, porque había una situación incierta con respecto a la vorágine inflacionaria, digamos, Sí. por así ponerlo. Entonces, bueno, hubo un problema con el tema de las matrículas. Pero bueno, la verdad es que los chicos, o sea, todo esto tiene que sobrevivir y los chicos tienen que poder sobrevivir a todo este sistema educativo que muchas veces conspira contra ellos, claramente. Claro. Joaquín, gracias por tu tiempo, por contarnos el trabajo que hacen desde Padres Organizados y el deseo de siempre, ¿no? Que se cumplan esos 190 días escolares en este ciclo lectivo 2024 que recién arranca, pero ya al menos hubo un paro esta semana y se promete otro la próxima. Gracias, Joaquín. Les hago, por favor, les paso el chivo de la página, es sí, cómo no. www.padresorganizados.ar. ¿Sí? Ese es ahí puede entrar a la página y en reportaje escuelas sin clases pueden encontrar el formulario. Muchas gracias. Muy amable. Joaquín Gardel, de Padres Organizados, en este caso hablando sobre las consecuencias que padecen los chicos, las familias también, frente a este contexto donde los docentes, bueno, por su reclamo, que también es válido, deciden llevar adelante una jornada de paro. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.